Bien, buenas tardes. Para poder continuar con lo que son el tema de divisiones algebraicas, vamos a retomar lo que es el teorema 19 que nos marca la guía. En este caso, este teorema nos dice que cuando A pertenece a los números reales, siendo A diferente de 0, y M y N pertenecen a los números naturales. Así se desglosa esta parte que es de las leyes de exponente, que es algo muy esencial para poder hacer divisiones algebraicas. En este caso nos dice que cuando tenemos una base elevada a una potencia y la misma base elevada a otra potencia, de aquí salen tres situaciones. Primero, la base se conserva y las potencias se van a restar cuando la letra M es mayor que la letra M. Es decir, cuando la de arriba es más grande, entonces se restan de manera normal. La segunda situación es, va a quedar en fracción como 1 en numerador y en la parte de abajo se conserva la base y las potencias se restan. Esta situación sucede cuando la letra M es menor que la letra N. Es decir, cuando la de arriba es más pequeña, entonces nos va a quedar el resultado como una fracción. Y va a resultar 1 cuando la letra M y la letra N sean iguales. Es decir, si M y N tienen el mismo valor, entonces será 1 el resultado. Y de ahí vamos a pasar a lo que son los ejercicios para poder entender o comprender más. En los ejercicios vamos a estar viendo ya directamente la aplicación de las leyes anteriores y de aquí vamos a desglosar también para que empiecen a practicar. En este caso tenemos los ejemplos. El primer ejemplo lo tenemos aquí, esto es muy básico. Si yo tengo la base a la cuarta potencia y la letra elevada a la segunda potencia, es decir, a la cuarta entre a cuadrada. Esto quiere decir que la base se conserva, que es a, y las potencias se restan de manera normal. 4 le quito 2, me quedan 2, entonces este es el resultado a cuadrada. Entonces, cuando la potencia de arriba es mayor, se hace una resta normal y se obtiene el resultado de la resta y ese sería el resultado de la potencia. Para la siguiente, si yo tengo una base B, que es la misma, y observen que la primera, la letra B de arriba está elevada a la 7 y la letra B de abajo está elevada al cuadrado. Entonces, como la de arriba es más grande, se hace una resta normal, se conserva la base y se restan las potencias. 7 le quito 2, me queda B a la 5. Ese es el resultado. Aquí tenemos un caso diferente donde tenemos x al cuadrado entre x a la 5. Entonces, aquí observen que la potencia de arriba es más pequeña que la potencia de abajo. Entonces nos va a quedar x, que es la base, se conserva 2 menos 5. Siempre se comienza colocando la potencia que está en la parte de arriba. Por eso se escribe primero el 2 y luego la potencia de abajo menos el 5. Esto nos va a resultar en un número negativo, entonces sería x a la menos 3. Cuando obtenemos una potencia negativa como resultado, ahí es donde vamos a agregar un 1. Es decir, aquí lo tenemos, x a la menos 3. Le agregamos un 1 en el denominador y se aplica un recíproco. Recíproco quiere decir que vamos a invertir los números. Es decir, el denominador, que es 1, lo vamos a pasar ahora a numerador. Y el numerador, que es x a la menos 3, lo vamos a cambiar a denominador. Así la potencia, cuando cambie de numerador a denominador, hace que cambie el signo, es decir, de negativo a positivo. Y por eso es la razón que queda como fraccionaria, ¿sale? Entonces es porque se aplica un recíproco. Entonces, cada que nos resulte una potencia negativa, tenemos que agregar un 1 al denominador e invertirlos para que la potencia cambie a positivo. Al invertir, obviamente, nuestro resultado queda como una fracción. En el siguiente, que es la expresión 8w a la 6 entre 2w a la menos 3. En este ejemplo lo que tenemos que hacer es los coeficientes se dividen de manera normal. 8 entre 2 nos da un 4. Y las letras o la literal se debe de aplicar la ley del exponente, es decir, como es la misma letra se conserva la W y vamos a empezar con la de arriba, que es 6 menos de la fórmula y la potencia de abajo, que es menos 3. Por eso queda de esta manera:
Entonces la potencia de arriba vale 6. Menos de la fórmula y menos 3 de la potencia. Aquí nos quedan dos negativos juntos. Para que podamos realizar aquí la operación, necesitamos separarlos por un paréntesis, ¿sale? Es decir, le voy a colocar este paréntesis para el resultado del menos 3 de la potencia de abajo y el menos de la fórmula. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar signos. Menos por menos se va a convertir en una suma. Entonces nos va a quedar 6 más 3. Resulta positivo porque aquí los signos se multiplican. Menos por menos más. Y nos va a quedar 6 más 3. Sumamos estas potencias y obviamente 6 más 3 nos da 9. Y el resultado ya quedaría así. 4W a la 9. Y ese es el resultado. En los ejemplos que tenemos aquí en la parte de abajo vamos a hacer exactamente lo mismo. Y observen que en cada uno de ellos tenemos ahí varias literales. En el caso del segundo ejemplo. Que de hecho esto ya sería el ejercicio. En este primer ejercicio observen que es x a la 8 entre x al cuadrado. Como es la misma letra, la letra se conserva que es x y las potencias se restan normal porque la de arriba es mayor. Entonces, 8 le quito 2, me quedan 6. Resultado, x a la 6. En el segundo ejemplo, observen que tenemos más de una literal y todavía hay coeficiente. Entonces, vamos a dividir el coeficiente, que son estos dos números, de manera normal, porque la operación es división. Empezando con el signo. Más entre menos nos da negativo. 25 entre 5 nos da 5. Ese es el resultado de los coeficientes. Ahora vamos con las literales. Como son mismas letras, entonces tenemos W con W, B con B y Y con Y. ¿Sí? En este caso, empezamos con la W que se conserva y vamos a hacer las restas ya aplicadas, sin estar escribiendo tantas restas desarrolladas, sino ya hacerlas de manera mental. Es decir, W, empezamos con la de arriba, 2. Le quito una, me queda una W. Empezamos con la otra, la de letra B, 5. Le quito 2, me quedan 3, por eso queda B al cubo. Y en la última, 3. Le quito una, me quedan 2, por eso me queda Y al cuadrado para las letras Y. Entonces, cuando tenemos más de una literal, tenemos que hacer las restas por cada una de las literales con sus potencias. Es decir, resto la potencia de la W de arriba con la W de abajo. Resto la potencia de la B de arriba con la B de abajo. Y resto la potencia de la Y de arriba con la Y de abajo. Y así obtenemos un resultado con 3 literales. ¿Sí? Ese sería el primer ejemplo. Para poder terminar con este tema y pasar a las actividades, vamos a dejar hasta aquí que es la división de polinomio entre monomio, porque hay otra que es división de polinomio entre polinomio. Esa la vamos a repasar más adelante. Pero en este caso nos está diciendo prácticamente aquí la manera de cómo se hace la división. Es decir, si yo tengo los numeradores con el mismo denominador, puedo aplicar esta ley que es la ley distributiva y poner A sobre el denominador C más B sobre el denominador C, que es exactamente lo mismo, porque las dos fracciones contienen a la letra C, que es el común denominador, siempre y cuando la letra C sea diferente de valor de 0. Ahora, en este caso vamos a empezar con el ejemplo. Observen que en la parte de arriba tenemos un binomio. Este es un término y este es otro término. Y los dos términos están divididos entre un solo término que se llama monomio. Por eso se dice que es polinomio entre monomio. ¿Sí? Entonces, aquí, aplicando la regla de arriba, es decir, el numerador se va a dividir con el denominador y el otro término del numerador se divide con el mismo denominador. Así, esta x de arriba se va a dividir con el x al cuadrado. Y por eso nos quedaría de la siguiente manera. X a la 5 entre x a las 2. Aquí lo tenemos ya distribuido. X a la 5 entre x a la 2. Lo mismo pasa con el otro término. Como es x al cuadrado, y cuadrado,
este otro término se divide con el mismo que está en la parte de abajo. Y como están sumándose, por eso aquí se escribe un más. Más x al cuadrado y al cuadrado entre x al cuadrado. De manera que en esta situación estamos distribuyendo cada una de las sumas que intervienen en la división. Y así poder sumar por partes diferentes. Es decir, para la primera operación de aquí, misma base, la letra se conserva, que es la x, y las potencias se restan. 5 le quito 3, y aquí tenemos el primer resultado, x al cubo. ¿Sí? Ahora, como es una suma, ponemos un más, y vamos con esta de acá. X al cuadrado entre x al cuadrado. Como es misma potencia, 2 le quito 2, me queda x a la 0. Lo puedo escribir ahorita de momento, en lo que hago la otra resta. Ahora, observen que esta y es una letra distinta de la x. Cuando tenemos letras diferentes, lo que se hace es pasar nada más a la letra que no se puede dividir con su potencia, porque para poder dividir deben de ser mismas letras. Y esta es y esta es x, por lo tanto la letra y no se puede dividir con la letra x. Por lo tanto, esta letra y al cuadrado solo lo vamos a pasar donde está la x a la 0. Y aquí está x a la 0 y y al cuadrado. Se pasa tal cual con su potencia porque no se alteró en la división o no se pudo dividir. Ahora, una base o una letra que tiene una potencia a la 0 significa que vale 1. Entonces, el número 1 en álgebra no se escribe. Por lo tanto, esta x a la 0 la vamos a poder cancelar porque vale 1. Y lo único que me queda va a ser x al cubo más y al cuadrado, y ese sería el resultado. X al cubo más y al cuadrado. Entonces, toda letra que su potencia dé 0 se cancela porque representa la unidad, y el 1 en álgebra, como hemos platicado, no se escribe, a menos que quede solito, pero cuando el 1 queda acompañado de otro término, podemos quitar ese número 1. Y ese sería el resultado. En la división de abajo tenemos varios elementos o varios términos. Observen, el primer término es 12a cuadrada b a la quinta menos, este ya es el segundo término, 24a cúbica b a la cuarta menos, y este es el último término, 18a a la cuarta b al cuadrado. Los tres términos de arriba se dividen con el término que está abajo. Como es uno solo, significa que este es un término en común de los tres de arriba. Y el término de abajo es 6a cuadrada b cuadrada. Es decir, este término de 6a cuadrada b cuadrada va a dividir a los tres que están en la parte de arriba. ¿Sí? Y vamos a aplicar ya las operaciones directas. Empezamos con los números. 12 entre 6 me da 2. Y aquí tenemos el resultado. Ahora, a cuadrada entre a cuadrada. 2 le quito 2 me da 0. Por lo tanto, voy a quitar a la letra a porque su potencia es 0 y eso significa que vale 1. Por eso aquí ya no escribo la letra a. Vamos con la letra b. 5 le quito 2 de la b de abajo, me quedan 3. Por eso es 2b al cubo. Siguiendo, empezamos con los signos. Menos entre más es negativo. 24 entre 6 nos da 4. A cúbica entre a cuadrada. 3 le quito 2, me queda una a. B a la cuarta entre b al cuadrado. 4 le quito 2, me quedan 2. B al cuadrado. Y vamos con el último término. Menos entre más es menos. 18 le quito 6, perdón, 18 entre 6, esto nos da un 3. Aquí tengo un error, entonces vamos a quitar aquí este 18 porque este número vale 3. Bien, ya tenemos corregido. 18 entre 6 me da 3. Ahora, a la cuarta entre a cuadrada. 4 le quito 2, me quedan 2, por eso queda a cuadrada. B cuadrada entre b cuadrada. 2 le quito 2 me da 0. Como el 0 equivale a la unidad, entonces ya no escribo la letra b porque su potencia sale 0 y eso significa que vale 1. Por eso aquí la letra b ya no se escribe. Y esa es la manera de poder dividir un
polinomio, ya sean 2, 3 o más de 3 términos entre un monomio. El monomio siempre debe de ser un solo término. Y el polinomio pueden ser 2, 3, 4, 5, los términos que nos indiquen, pero en la parte de abajo la condición es que solamente debe de ser un solo término. Y hasta aquí vamos a dejar el adelanto del tema para podernos ver el día sábado en la clase.